Muy buenas tardes a todos. En esta ocasión vamos a dar a conocer el tema prácticas de conservación de suelos y agua. Se entiende que las prácticas de conservación del suelo son prácticas que contribuyen a conservar las características físicas, tanto químicas del suelo, y mantener su capacidad física reproductiva. Se mantiene o se aumenta su fertilidad. Con eso mejorar los rendimientos de los cultivos. Una de las primeras prácticas es el barreras vivas. Son barreras de especies de plantas que se establecen entre los cultivos de forma perpendicular a la pendiente. Este es una técnica que es muy importante en el campo. Su principal función es reducir la velocidad de escurrimiento provocado por el agua de la lluvia y este tipo de práctica es muy económico, ya que se puede hacer con diferentes plantas con el fin de reducir la velocidad de escorrentía del agua de la lluvia que escurre en la superficie del suelo. Además aumenta la filtración del agua, ayudando a conservar con mayor tiempo y humedad en el suelo. Aquí nos muestra el ejemplo de una barrera viva construida en el campo. Barreras muertas es un método de conservación que se utiliza en el campo para reducir la velocidad de escorrentía del agua de la lluvia también, pero también la velocidad, o más que todo frenar la fuerza del aire para que no provoque erosión en el suelo. Y una desventaja de este tipo de barrera o práctica es su alto costo de construcción, la gran cantidad de mano de obra en el acarreo de piedras. Este tipo de práctica se puede implementar por medio de piedras, de troncos, y también pero de por sí es importante utilizarlo en la agricultura, en el campo, ya que ha tenido bastantes beneficios. Aquí tenemos ejemplos de las barreras muertas, construido por muros de piedras, y también se puede hacer por troncos. Terrazas de banco son un método o práctica que se utiliza en campo. Son terraplenes formados entre el borde de una tierra o combinación de bordos y canales construido en sentido perpendicular a la pendiente del terreno.
Este tipo de práctica es sumamente importante también en terrenos muy inclinados, eh, pero al implementar este tipo de práctica debe ser combinado con otros con otras prácticas como barreras vivas, barreras muertas, porque al borde de cada terraza puede ser destruido también por el agua, pero con la ayuda de la barrera viva o muertas es muy beneficioso en el campo. Y aquí tenemos un ejemplo de las terrazas. En esta imagen vemos que está combinado con barreras muertas, con muros de piedra, terrazas individuales. Es una estructura de forma circular con diámetro de 1 a 2 metros que se usa para el manejo de árboles frutales en terrenos dependientes de 12 a 60%. Este tipo de práctica su beneficia en, en cultivos de frutales para que se infiltre lentamente el agua al suelo, pero dependería también de la textura del suelo. Pero este se implementa conjuntamente con otras prácticas como barreras muertas o vivas. Y también uno de los grandes beneficios que trae a las plantas de frutales o árboles es para que los nutrientes alrededor de la raíz de la planta de los árboles no se esparcen, sino que es, es beneficiándonos al unirlo. Y, aquí tenemos un ejemplo de las terrazas individuales. Aquí como tenemos acá, esto está combinado con barreras muertas. Esto está solo la terraza individual, pero está en proceso. Otra de las prácticas es acequias a nivel. Son canales trazados verticalmente a la pendiente y se construyen para interceptar las aguas de escorrentía y luego sacarlos y retenerlos según la condición del terreno. Esto quiere decir de que estos acequias a nivel son canales que se hacen en el campo con el fin de almacenar agua y retenerlos, pero digamos que si es un suelo suelto, rápido se va a esparcir, no va a retener mucho tiempo. Pero si en caso de suelos arcillosos, este lo retiene con mucho tiempo y hace que el suelo sea más húmedo. Aquí tenemos un claro ejemplo de las acequias a nivel. Otra de las prácticas es los diques. Son estructuras en forma de media luna levantadas sobre las curvas al nivel para disminuir la velocidad del agua y evita la pérdida del suelo. Estos están construidos conjuntamente en curvas a nivel y para que no se
o evita la pérdida de la superficie del suelo con la que se obtienen más nutrientes la planta. Aquí tenemos un ejemplo de los diques. Siembra en contorno, práctica que consiste en hacer las hileras del cultivo en contra de la pendiente, siguiendo las curvas al nivel. Esto es parecido a las barreras vivas, pero solo que las plantas o las siembras son comestibles, o sea, también se aprovechan, pero no es que sea sembrado para obtener rendimientos, sino para prevenir la pérdida de suelo, la capa fértil del suelo. Y un ejemplo son los que vemos aquí en estas imágenes. Es una siembra de contorno a la prevención de la pérdida del suelo en la agricultura. Prácticas de conservación de suelos forestales. Estas prácticas son utilizadas más que todo en el bosque, porque también hay formas de que el suelo se pierda en el bosque. Hay formas de que el suelo se afecte, se pierda los nutrientes en el bosque, y por eso hay prácticas o técnicas para prevenir eso, para prevenir su pérdida. Aquí tenemos una zanja de bordo. Son zanja y bordos de tierra en sentido perpendicular a la pendiente, con dimensión de 0.4 metros de ancho y por 0.4 metros de profundidad, y el largo del terreno. Esto quiere decir de que estas zanjas son construidas en el bosque con el fin de almacenar agua. Y digamos que si tenemos un bosque y nosotros queremos que crezcan bien los árboles, y hay tiempos o climas que no hay lluvia, y estos canales o zanjas almacenan el agua, y esto puede ser utilizado después. Y nos dice que su dimensión es de 40 centímetros, y es igual a 0.4 metros, y de ancho igual, pero el largo dependiendo del largo del terreno. Digamos que si el terreno tiene un largo de 100 metros, entonces el largo de la zanja tendría que tener 100 metros. Aquí tenemos unos ejemplos de las zanjas de bordo. Las zanjas de bordo. Zanja trinchera. Estas zanjas son construidas perpendicularmente a la corriente de agua, con la principal función de reducir y atraer agua de escorrentía. Esto quiere decir de que a veces en el campo hay mucha lluvia, y la escorrentía tiene mucho volumen, y esto hace que se lleve la capa fértil del suelo. Pero para prevenir esto se construyen zanjas trinchera, y
lo almacena para que los nutrientes estén ahí, pero más que todo la función de esta esta práctica es reducir y traer al agua de escorrentía. Aquí tenemos un claro ejemplo de zanjas de tronchera. Estas zanjas son construidas aleatoriamente, no tiene un orden, pero en cambio el zanja de bordo sí tiene una orden, tiene que ser recto en filas, pero en cambio este tipo de zanjas se hacen en diferentes partes, escogiendo aleatoriamente. Roturación. Esta es una técnica que conserva el suelo agrícola, arando o labrar la superficie del terreno, y esto hace que permite la entrada de otros elementos en el aire por la acción humana, apertura progresivamente de nuevas tierras. Por la necesidad de hacer esto es conservar los montes y bosques, asegurando el equilibrio de los agentes atmosféricos, mantener las corrientes, manantiales y cursos de agua, y oponer a las unidades torrenciales. Este es un tipo de práctica que es de suma importancia en el campo. Esto hace que más que todo un equilibrio en la naturaleza de los elementos que contiene el aire, en la atmósfera. Y aquí tenemos un ejemplo de la maquinaria que está labrando y está abriendo el suelo para que entren esos agentes en la atmósfera. Cortina rompevientos. Esta técnica es una sucesiva de árboles plantados en fila para proveer protección contra el viento. Su función es prevenir la erosión eloica. La erosión eloica es causado por el viento en terrenos, por eso al desarrollarse la vegetación y que no cause este tipo de erosión. Es una erosión que es causado por fuertes aires. Entonces al hacer cortinas rompevientos, su nombre lo dice, rompevientos, son árboles herbáceas que se siembran en filas con el fin de que digamos que viene un corriente de aire bien fuerte y hace que se lleve la capa fértil del suelo en suelos secos o sueltos, pero al hacer cortinas de rompevientos previene ese tipo de erosión. Y también dice, y evapotranspiración brusca, se plantan alrededor de los bordes de lotes o campos, puede estar conformada por plantas anuales. Aquí tenemos ejemplos de las cortinas rompevientos. Estos que vemos aquí son árboles y estos son cultivos, pero hace que no provoque la erosión eloica. Enriquecimiento de acajuales. Este es un tipo de técnica utilizada en el bosque, en el área forestal,
dice, es hacer establecimientos de especies forestales maderables y no maderables. Esto quiere decir de que en un bosque hay árboles pivotantes, árboles herbáceas, pero esto hace que nosotros podamos sembrar cultivos o plantas o arbustos para prevenir la erosión y mantener la humedad en el suelo, y también pero otras maneras de, de llamar a este tipo de técnica es una vegetación secundaria. ¿Por qué una vegetación secundaria? Porque cuando en un bosque no hay vegetación, entonces a manera de sembrar plantas arbustivas y empezamos a crecer o a tener más vegetación en el bosque, y garantizando el desarrollo de una cubierta vegetal permanente y reduce la erosión hídrica. La erosión hídrica es su función, porque cuando en un bosque hay erosión hídrica, la verdad es un gran problema, porque se pueden destruir los bosques definitivamente y ya no cumplirán su función. Aquí tenemos un ejemplo de los enriquecimientos de acuajales. Aquí vemos en la imagen que hay árboles pivotantes y por debajo está sembrado café. Entonces el café hace que el suelo sea más húmedo, pero a la vez en el café se obtienen otras ganancias, otros productos y sistema agroforestal con especies de cobertura. Esta es una práctica con manejo de plantas arboráceas y arbustivas con asociación con herbáceas. Es un tipo de práctica también casi similar a la anterior, porque solo que están asociados con plantas casi de la misma especie. Aquí vemos en la imagen que están sembrado plantas forestales y a la vez arbustivas, a manera de que el suelo no sea tan seco, sino que sea húmedo, y también permite que el suelo no se erosione bastante. En el tema principal es la conservación del suelo y el agua. Sabemos que el agua ya está incluido en el suelo. En muchas ocasiones hablamos de agua y aprovechamos el agua haciendo zanjas o los tipos de técnicas de zanjas. Almacenamos el agua y que no provoque erosión en el suelo, y eso hacemos a que conservamos el uso del agua
y el suelo. Gracias.